Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, pues como ya todos sabemos, ya hemos platicado sobre este tema anteriormente. La contaminación plástica es una preocupación emergente en todo el mundo y la mayoría de los estudios se centran sobre todo en microplásticos en entornos marinos y más recientemente continentales, o sea, en los suelos. Y bueno, ¿qué es lo que la gente ve más que nada a simple vista? La producción mundial de plástico va en aumento, esto no parece que vaya a disminuir en ningún momento cercano, y va aumentando anualmente en un 3%, y excluyendo la producción de fibra plástica, alcanzó los 322 millones de toneladas métricas en 2016. Bueno, la ubicuidad de los microplásticos y especialmente de las micropartículas fibrosas se ha demostrado tanto en ecosistemas marinos como en ecosistemas de agua dulce. Pues la dinámica de sus fuentes y vías y depósitos pues no está bien documentada, o sea, no sabemos, sabemos de dónde surgen, pero no sabemos hacia dónde están yendo y hacia dónde se están depositando finalmente. Entre las fuentes de microplásticos, los insumos urbanos, como los efluentes de las plantas de tratamiento de agua residual, se estudian cada vez más, mientras que el comportamiento atmosférico ha quedado un poco para atrás. O sea, casi no se habla de este tema de los microplásticos, de si estarán por ahí flotando en el aire que respiramos. Entonces, pues bueno, si los microplásticos están presentes en cantidad suficiente, la cuestión de su inhalación y los riesgos para la salud asociada serán un tema importante, no solo ahora, sino en el futuro. Entonces, ¿será que hay algún problema con estas micropartículas transportadas? En el aire, pues podemos encontrar diferentes tipos de fibras. Ya vamos a ver aquí una, voy a avanzar. Perfecto. Bueno, en esta tabla tenemos una clasificación muy general de lo que son las fibras, que podemos tener fibras naturales o artificiales, y las fibras artificiales también se pueden clasificar como inorgánicas, que pueden ser de carbón, cerámica, vidrio, y también pues fibras orgánicas. Y en esta última categoría, las fibras orgánicas se producen por transformación de productos naturales, de fibras artificiales o de polímeros sintéticos. A nivel mundial, pues estamos produciendo bastantes toneladas métricas de fibras textiles desde 2016. Se cuenta que tenemos más de 90 millones de toneladas métricas y 2/3 de esta producción son fibras plásticas sintéticas, y las tasas de producción han aumentado, siguen creciendo anualmente a una tasa de aproximadamente 6.6% durante esta última década. ¿Esto qué significa en palabras pues más amigables, fuera de las estadísticas? Pues significa que estamos como sociedad, como humanidad, comprando y consumiendo más fibra en todo lo que usamos para vestir. O sea, no solamente lo que se observa en los empaques, que es lo más común, sino también lo que traemos puesto. Entonces, pues ahorita no los puedo ver a los que están ahí en casa, pero a los que están aquí presentes, levante la mano el que traiga algo de fibra sintética puesto, ¿no? Creo que todos, ¿verdad? Todos traemos algo de fibra sintética. Entonces, pues esto es básicamente de lo que estamos hablando hoy, y por eso es una situación preocupante. Este tipo de ropa, por ejemplo, está la ropa deportiva, que pues sí es muy cómoda, desprende mucha fibra durante el lavado y el secado. Y además de esto, pues en los procesos industriales, como de, por ejemplo, picado, triturado industrial de material sintético, puede dar lugar a la formación de partículas muy finas. O sea, ya desde la creación de este tipo de fibra sintética pues para nuestros leggings, zapatos, tenis, camisetas, ya se está produciendo la micropartícula que se está yendo al medio ambiente. No solamente estamos hablando de lo que sale de lavado y secado, sino también de lo que sale directamente de su producción. Entonces, pues bueno, el riesgo de inhalar estas partículas luego de una contaminación generalizada dentro de diferentes pues departamentos ambientales, ¿no? Si los queremos llamar así, o sea, dentro de varios diferentes paisajes o ecosistemas, se merecería una especial atención debido a la escala de su producción mundial, como a su producción, como a su potencial, perdón, para fragmentarse en fibras pequeñas y más biodisponibles. Entonces, como sabemos, esto
Lo podemos ver muy fácilmente, cualquiera de nosotros puede ver una fibra, a veces cuando acabamos de lavar o cuando acabamos de secar una pieza de ropa vemos que se desprenden como hilitos, pero eso es lo que podemos ver. Del diario, cuando vestimos este tipo de fibras, pues también la propia fricción de la ropa va haciendo que se desprendan partículas que simplemente no podemos ver, no podemos, pues sí, saber hacia dónde van. Bueno, pues también otro problema preocupante, estamos hablando en este momento solamente de las micropartículas que podríamos eventualmente respirar, pero también tenemos otro problema a través de la ingestión de estas fibras que se pueden depositar en el piso. O sea, ya sabemos y es bastante común ya el problema de que en los océanos hay muchas micropartículas que están entrando en las cadenas tróficas. Sin embargo, pues también hay otros problemas que están como más cercanos, más a la mano de todos nosotros, como por ejemplo cuando los niños gatean, andan por ahí en el piso y tienen frecuentemente contacto sus manitas con la boca y bueno, pues ahí también están ingiriendo polvo que está sedimentado debido a, pues a todo lo que se va desprendiendo de micropartículas hacia el medio ambiente. Ahora, podemos encontrar microplásticos fibrosos en la atmósfera. Esta pregunta también ya me la estaban haciendo inclusive antes de entrar a la plática. Bueno, hasta la fecha y hasta donde sabemos, solo 2 estudios han demostrado la presencia de micropartículas fibrosas en un entorno atmosférico, lo que sugiere pues una posible exposición humana. Como les decía hace un momentito, bueno, el transporte de estas micropartículas en el aire, en la atmósfera, no ha sido muy estudiada, no se compara con los estudios que hay a nivel de suelos y de mares. Entonces, pues no hay todavía respuestas muy firmes, ¿no? No hay respuestas muy definitivas y eso es lo que pues les voy a compartir el día de hoy. Vamos a ver qué está sucediendo. Hay otros estudios, bueno, hay otros estudios que han sugerido la aparición de micropartículas atmosféricas, pero no han presentado evidencia directa, o sea, han recuperado el material, por ejemplo, después de deposición por lluvia, o lo han recuperado en partes de ríos, que se sabe que río arriba hay una producción de textil, por ejemplo, pero no han sido mediciones directas. Entonces, bueno, pues este estudio que les estoy presentando aquí unas imágenes, evaluaron la presencia de microfibras fibrosas en la precipitación atmosférica total en un sitio urbano y un sitio suburbano en lo que sería la megalópolis de París. Entonces, bueno, esta precipitación atmosférica total se recolectó continuamente en los techos de edificios para saber pues qué venía del aire, ¿no? La hipótesis era realmente, pues si está en el aire, se tiene que depositar en algún momento. Y pues bueno, el material fibroso representó casi todo el material recolectado, como lo podemos ver aquí en la foto, siendo el resto pues pequeños fragmentos de plástico que eran un poco raros, ¿no? Porque eran menores de 100 micrómetros. Con base en un periodo de monitoreo de un año y 6 meses, respectivamente en 2 sitios, y se calculó la precipitación atmosférica de entre 2 y 355 fibras por metro cuadrado al día. Entonces, pues bueno, estos flujos fueron sistemáticamente más altos en el sitio urbano que en el suburbano, probablemente relacionados con la densidad de la población y también con las actividades de la población pues de París, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente a las personas de la ciudad y a las personas de un área más suburbana o inclusive rural? Inclusive la ropa que llegan a utilizar eventualmente pues no es la misma, las actividades que desarrollan no son las mismas y por eso se piensa que tal vez no exista exactamente una conexión entre las fibras y el flujo pues del viento y de la lluvia. Entonces, este es un estudio que nos indica que en los periodos de clima húmedo siempre son sustancialmente mayores que durante los periodos de clima seco la presencia de las fibras en el aire. Entonces, sí estamos viendo por ahí que hay tal vez un transporte de estas fibras en la atmósfera. Nos da una idea del tipo de transporte que podrían eventualmente tener estos microplásticos fibrosos en la atmósfera. Bueno, ¿y qué sucede en las áreas más remotas? Pues como les digo, en las ciudades es lógico y se espera que vayan a aparecer este tipo de micropartículas o de microfibras
Pero bueno, entonces los científicos quisieron ir a ver, ¿no? ¿Qué estaba sucediendo en los lugares más remotos, más apartados? Porque la lógica, bueno, la lógica como nos diría que estos sitios no iban a tener este tipo de contaminación. Entonces, pues, lo que sucede es que han encontrado que estas partículas han sido arrastradas por el viento desde al menos 100 kilómetros de distancia y probablemente mucho más lejos. Esta es una clara indicación de que el transporte atmosférico es otra forma en que la contaminación plástica se distribuye por todo el planeta, incluso en áreas remotas. Y bueno, se sugiere que es un problema mucho mayor de aquel que habíamos pensado. Y bueno, este estudio surgió por el trabajo de la doctora de Oniale, no sé si la había ya mencionado, en la Escuela Nacional Superior de Agronomía en Toulouse, Francia. Entonces, bueno, ellos publican este estudio que es muy interesante y que llevaron a cabo en una zona muy remota. Vamos a ver ahorita. Pues como pueden ver es aquí en una zona muy boscosa, una zona muy virgen ahí al norte de Andorra, realmente en el territorio francés. Y bueno, se llama los picos de la región de Bidexo, en los Pirineos franceses. Bueno, aquí realmente no hay signos visibles de la presencia humana, solamente hay alguno que otro pueblito, alguno que otro excursionista o esquiador, y se considera un entorno realmente muy limpio, muy virgen, pero inclusive aquí quienes realizaron este estudio han detectado pequeñas piezas de plástico que caen del aire como si fuera un polvo artificial, o sea, ya se está transformando, se está transportando realmente como se transportan las partículas de polvo en el resto del planeta o en el resto de los ecosistemas. Aquí tenemos más fotos, podemos ver cómo esta zona realmente está apartada de centros urbanos. Por ahí se alcanza a leer en esa nota que pues ahí el lugar más cerca con ayuda y refugio, pues está a 1 hora de distancia caminando. Entonces, pues sí son lugares que están muy lejos de todo lo que llamaríamos la civilización. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Estamos viendo que efectivamente estamos mandando microplásticos mucho más allá de los lugares o las zonas urbanas donde vivimos. Ok, bueno, los microplásticos, bueno, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero son piezas diminutas que rompen artículos de plástico, se rompen a partir de artículos de plástico de tamaño mayor, como botellas y bolsas, a medida que se van degradando en el medio ambiente, así como las fibras que se desprenden de las telas sintéticas. Vienen en una amplia gama de tamaños, desde pues lo que podría ser un granito de arroz hasta algo más pequeño como un virus, y están compuestos por una variedad compleja de polímeros y productos químicos añadidos, es decir, todo lo que van recogiendo a través de su viaje y su proceso. La mayoría de las investigaciones para detectar microplásticos en el medio ambiente se han realizado en el océano, donde se notaron por primera vez, pero los científicos se han dado cuenta poco a poco que también están presentes en los sistemas de agua dulce, el suelo y la atmósfera, o sea, no están confinados a un solo lugar. El primer estudio para medir la lluvia, o sea, la lluvia de plástico en la atmósfera, que es así como se le está empezando a llamar, se realizó, es este estudio que les estoy comentando, se realizó en París y se publicó en 2015. Y pues la reciente atención a este problema significa que solo hay unas pocas mediciones de plástico en el aire y poca idea de cómo los números pueden variar de lugar en lugar dependiendo de las condiciones climáticas y de dónde provenga el material, porque eso también es muy importante, la proveniencia del material y pues todo el proceso que llevó para lograrse. Tenemos casos en los que, pues bueno, el material ha sido transportado por cientos de kilómetros desde un lugar donde se permiten cierto tipo de químicos a la hora de tratar la microfibra, y en otro lugar o en otro país ya no se permite, y sin embargo, en este lugar donde se han adoptado condiciones más sustentables, están sufriendo también porque, pues de todas maneras, las fibras se están transportando a través del medio ambiente. Entonces, pues bueno, principalmente ya se había aceptado esta presencia en mares, en continentes, en suelos, pero en este momento nos enfrentamos al problema de que no hemos mirado hacia arriba, o sea, no hemos visto realmente qué es lo que está pasando en la atmósfera, y nadie ha determinado realmente las fuentes, en este caso del estudio que les estoy comentando,
En los Pirineos, pues no se sabe realmente de dónde vinieron todos estos plásticos que se encontraron ahí. La mayor parte no pudo provenir de fuentes locales debido a que la población humana es muy pequeña, o sea, no se justifica la cantidad de microplásticos que se han encontrado con la actividad humana e industrial que ahí se tiene. Entonces, pues, ¿a dónde nos queda mirar? Pues mirar hacia arriba, ¿no? Para saber de dónde vienen las fibras. Y bueno, esto fue lo que han hecho los científicos franceses aprovechando equipos de medición atmosférica que ya existían en los Pirineos y muestreando durante 5 meses, ¿no? Para saber qué es lo que podían encontrar. Encontraron fibras plásticas, películas, fragmentos, todos en una gran variedad de tamaños, desde fragmentos de plástico hasta microplásticos. Y la mayoría de los polímeros que aparecieron en las muestras eran de poliestireno, polietileno y polipropileno, que son muy comunes en productos de plástico de un solo uso, como las bolsas y los envases para alimentos. Entonces ya empezamos ahí a tener como una pista de dónde están proveniendo estos contaminantes. Debido a que estos estudios incluyen tamaños de partícula más pequeños que los estudios anteriores, porque pues anteriormente se estaba buscando el plástico, se sabía que se depositaba, inclusive se sabía que se creaban estas islas en el mar, pues ahora los investigadores encontraron más partículas de plástico en general. Entonces podemos ver que existe una clara tendencia a que los microplásticos, en cuanto más pequeño es el tamaño de las partículas, más partículas podemos encontrar. Vamos a tener condiciones más nocivas en el medio ambiente. Entonces, al comparar solo los rangos de tamaño examinados en este estudio de París, pues se encontró una cantidad similar de microplástico, el cual fue inesperado dado los entornos dispares del estudio con lo que se esperaba encontrar. O sea, nadie se esperaba que viendo ese paisaje limpio, ese paisaje en el que no había intervenido la mano del hombre, se fueran a encontrar tantos pedacitos, ¿no? Tantos fragmentos de plástico, tanto microplástico. Entonces, pues bueno, esto podría darnos como una línea de base a nosotros, estoy hablando ya para aterrizarlo un poquito más cerca en México, por ejemplo, para estudiar este tipo pues de oleadas y de lluvia plástica proveniente de áreas pobladas. Se podría, pues no sé, tal vez hacer un estudio semejante y ver si es verdad, ¿no? Y de dónde están llegando todos estos microplásticos. Y pues también algo que observan estos científicos es que no siempre es la misma cantidad. O sea, ahí de qué está dependiendo, ¿no? A veces llegan más microplásticos, depende de la lluvia, depende de los vientos, de qué está dependiendo. Entonces, pues bueno, este es un seguimiento que se tiene que dar, es un paso bastante importante, pero pues también necesitamos conocer más las fuentes de los plásticos para comprender mejor la trayectoria que están siguiendo y bueno, si están retornando al lugar de donde salieron o si están contaminando realmente lugares diferentes. Como podemos ver, pues bueno, por el momento se necesitan muchas más muestras de todo el mundo. En este momento no existen, como ya les mencionaba, muchos estudios. Y pues bueno, se requiere de hacer experimentos en laboratorio que vean cómo se comportan las diferentes formas, tipos y tamaño de plásticos en diferentes condiciones meteorológicas para saber el alcance de la situación, para saber cuáles son las fibras que se levantan, cuáles son las fibras que se quedan depositadas y también cómo están unidas a estas corrientes de aire que sabemos que salen de un lugar en el planeta y pues básicamente recorren todo, ¿no? Como vemos aquí en esta ilustración, tenemos corrientes de aire que recorren desde América del Norte, pasando por Europa y bueno, van hacia el Polo Norte y otra vez regresan. Y entonces, todas esas corrientes pues van recogiendo a su paso, recogen partículas, como pues también se puede observar en Europa. Hay ciertas épocas del año en las que se deposita arena del Sahara. Entonces, eso es muy importante saberlo porque no solamente está sucediendo en medios naturales, o sea, no solamente está sucediendo, por ejemplo, con las arenas del desierto, está sucediendo también con todo lo que estamos depositando como seres humanos en el medio ambiente. Entonces, bueno, para ejemplificar esto que les estoy comentando,
Solamente para ejemplificar, sí, ya está, ya se ve la animación. Bueno, para ejemplificar la forma en la que los contaminantes pueden dispersarse en el medio ambiente. Ay, creo que le ahí está. Podemos observar, estos son mapas que se hicieron debido a lo que sucedió a partir de finales de 2019 con la pandemia, y que se observó que los contaminantes fueron disminuyendo en su concentración en la atmósfera terrestre. Entonces, pues bueno, desde los primeros días de la pandemia, tanto los científicos como la población civil hemos podido observar una gran mejora en la calidad del aire, especialmente en las regiones que tienen una cuarentena más fuerte, ¿no? Más impuesta. Entonces, una posible explicación, que fue lo que pues toda la comunidad científica aportó como una hipótesis que podría estar sucediendo, fue los cierres masivos, ¿no? En respuesta a la pandemia, y que redujeron el tráfico y la producción de energía. Pero pues esto puede que no haya sido la única explicación de la mejora observada. Los sistemas meteorológicos pueden alejar la contaminación y mejorar la calidad del aire sobre las ciudades. Entonces, aquí es interesante ver lo que sucede cuando el ser humano no está interviniendo de manera tan fuerte, ¿no? Como lo hacemos todos los días. Aquí se ve el ser humano pues se guarda un mes o dos, y inmediatamente hay cambios en la atmósfera terrestre. Estos pues son imágenes de satélite, del satélite Copérnicus. Y pues bueno, este es otro ejemplo en Asia, donde se puede observar la contaminación por dióxido de nitrógeno sobre áreas importantes de Japón, de China y de la India, que pues tenemos aquí ciudades bastante grandes y sobrepobladas, donde se esperaría ver el cambio, pero no está. Creo que el GIF no está funcionando porque nada más veo que sale aquí 2019, pero sí, sí se veía. Como aquí, ¿no? En Europa. Bueno, pero bueno, el caso es nada más para ejemplificar, ¿no? Cuando el hombre deja de intervenir de forma tan intensa en la naturaleza, también la propia naturaleza, con sus propios patrones meteorológicos, pues puede transportar los contaminantes y dispersarlos. En este caso de las microfibras, pues no sucede esto, no se dispersan, o sea, se dispersan, pero no se, ¿cómo decirlo? No se apagan, digamos, no se acaban. Entonces, bueno, también hubo otro estudio que fue muy también entre lo que, bueno, pues estuve revisando para esta plática, que me pareció muy interesante. Fue un estudio que se publicó en 2020, que fue realizado en la zona del Golfo Pérsico. Midió microplásticos ligados a micropartículas de 2.5 nanómetros, y se descubrió que estas partículas pueden actuar como portadoras de microplásticos en el aire. O sea, no estaban específicamente buscando microfibras o micropartículas, sino que estaban viendo también, por ejemplo, arena del desierto o polvo. Entonces, pues esto puede convertirse en un vector para las partículas que posteriormente podrían ser inhaladas por el ser humano. Un ser humano en esta región del mundo, pues se estima que puede inhalar un estimado de 32.5 a 161.24 micropartículas por día. Y pues bueno, las fuentes regionales juegan un papel importante en los niveles de micropartículas y la presencia de microplásticos en la atmósfera, pero esto nos da una idea de lo que podría suceder también pues de este lado del mundo. Porque aquí también, por ejemplo, en Querétaro, pues tenemos una zona en donde pues el viento sopla con bastante fuerza, va levantando las partículas de polvo, pero a eso se van aunando las microfibras y las micropartículas de plástico que pueden eventualmente, pues podríamos estar inhalando. Entonces, pues bueno, sí existen relaciones positivas significativas entre microplásticos, la velocidad y la dirección del viento, como se pudo confirmar en este estudio. Y pues se vio que este transporte de micropartículas está muy controlado por las condiciones atmosféricas. Entonces, bueno, no sé si ya lo dije, pero bueno, las partículas inhalables tenemos que recordar que se definen como partículas con un diámetro aerodinámico medio de 100 micrones.
o menos si se definen prácticamente como la fracción de tamaño de partículas que pueden entrar por la nariz y la boca y son peligrosas cuando se depositan en cualquier lugar del tracto respiratorio. ¿Por qué se dice que son peligrosas? Vamos a pensar que son partículas completamente estériles, que sea tal vez una microfibra o un poco de arena del desierto y que sean completamente estériles, no importa porque tenemos siempre una reacción de nuestro sistema inmunitario que va a reaccionar y va a decir esto es un cuerpo extraño y va a empezar a producir, por ejemplo, mucosidad y de ahí pues ya es como una espiral, ¿no? Vamos cayendo y nos quedamos más susceptibles a sufrir la invasión de organismos oportunistas como pues, el COVID. Entonces, bueno, la concentración actual de microplásticos en la atmósfera en este momento es baja. También es una cuestión que se estima, ¿no? Por los estudios que se han hecho y se piensa que tienen una pequeña influencia en el clima global. Se cree que los microplásticos en el aire podrían ser eficientes para dispersar la luz solar, ya que están pues suspendidos en la atmósfera, y bueno, se podría tener un efecto de enfriamiento del clima. Esto es pensando de una manera en que las micropartículas estuvieran flotando y en vez de absorber radiación del sol, pues la emitieran, ¿no? De regreso al espacio. Sin embargo, pues también se sabe que pueden absorber la radiación emitida por la Tierra, lo que significa que también podrían estar causando o contribuyendo de alguna manera al efecto invernadero. A pesar de lo anterior, pues dadas las proyecciones de una duplicación de los desechos plásticos en las próximas décadas, que bueno, no vemos por ningún lado que esto vaya a disminuir, esperamos que los microplásticos puedan tener un mayor impacto en el sistema climático de la Tierra, a menos que tomemos medidas, claro, para abordar la contaminación plástica. Los daños en la salud humana pues tampoco son claros hasta este momento, aunque se especula que las microfibras de plástico pueden ser responsables por problemas respiratorios e inclusive cancerígenos, no tanto por lo que, por lo que la fibra le pueda hacer al sistema o al ser humano, sino por los químicos que ya trae o por las partículas también que se unen a las microfibras y pues todo lo que viene volando en el aire, ¿no? Entonces sí es un problema que empieza a llamar la atención. Y bueno, pues en conclusión, pues bueno, en este momento estamos consumiendo plástico, pues ya lo sabíamos, desafortunadamente ya es bien conocido que estamos consumiendo plástico, ya sea en la comida, en las bebidas, y ahora pues también sabemos que es muy posible que a través de nuestra respiración también estemos pues inmersos en una atmósfera con micropartículas y microplásticos, y se piensa que podríamos estar absorbiendo este tipo de microplásticos a nivel celular, lo cual podría causar reacciones en el cuerpo humano que aún no entendemos y van más allá de las enfermedades que ahora conocemos, ¿no? Ya creo que estos últimos 2 años nos han enseñado que no conocemos todo acerca de las enfermedades. Pero en este momento, a pesar de que deberíamos estar preocupados, es necesario realizar más investigación al respecto. Claro, poner todos de nuestra parte, utilizar menos plástico, pero sí definitivamente pues no entrar en pánico y decir, pues ya en este momento tenemos que usar máscaras o algo más fuerte, más allá de lo que estamos usando, porque como les comento, hace falta mucha más investigación. Eso es lo que me gustaría dejar como idea de conclusión. Hace falta investigar más, hace falta ver qué está sucediendo, no solamente en algunos lugares del mundo, como hasta ahora que pudimos ver en el Golfo Pérsico, y aquí en París. Nos hace falta investigación por acá en México también para saber qué está pasando y saber después de eso poder hacer un examen, un análisis de qué es lo que realmente le está sucediendo al cuerpo humano. Muchas gracias. Anita, para hacer este tipo de investigaciones, ¿cómo son las metodologías? ¿Qué se requiere? ¿Estaciones como las que ya tenemos para medir la calidad del aire? ¿Se podría continuar con esas? Sí, de hecho, bueno, en el estudio que se realizó en Francia sí utilizaron estaciones que ya estaban instaladas. Ya, bueno, se aprovechó lo que había
y también se pusieron algunas trampas, como lo mencioné, arriba en el techo de los edificios. Bueno, no sé si están familiarizados, pero el paisaje en París es como de muchos edificios, o sea, eso sí es como diferente de aquí de Querétaro, porque se privilegia más la construcción hacia arriba, en vertical, y entonces, pues por eso se pudo comparar más o menos en dónde estaban o qué se estaba depositando encima de encima de los edificios. Y también, bueno, pues cada investigador o cada equipo de investigadores pues puede desarrollar sus propias trampas, ¿no? Como en el Golfo Pérsico también, pues dejaban así como cajitas para ir depositando, o bueno, atrapando, ¿no? Lo que se depositara y después ver qué era y de dónde provenía, así podían verlo. Okay. Porque, por ejemplo, en lugares como Ciudad de México ya se analiza la calidad del aire. Y también aquí en Querétaro, ¿no? Creo que podrían incluir las micropartículas de plástico en sus análisis. Sí, y de hecho no sería muy complicado. Bueno, ya sabemos que siempre hay cuestiones, ¿no? Que complican la investigación, pero tomando su idea, con lo que ya se tiene, sería nada más cuestión de aplicar otro análisis, ¿no? De correr otra espectrometría, por ejemplo, y ver qué es lo que está realmente en esas muestras. O usar algún otro tipo de filtros, ¿no? O usar algún otro tipo de filtros, sí. Sí, pero los mismos, bueno, no, yo no soy experta en el tema, pero sí pienso que se podrían utilizar tal vez los mismos filtros que se están utilizando para encontrar otro tipo de partículas en el medio ambiente, por el tamaño de la partícula. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Buenas tardes y gracias por la presentación. Gracias. Ya no puse, o me perdí un poquito en el tamaño de las partículas. ¿De qué dimensiones estamos hablando? Bueno, las partículas que son respirables están abajo de los 5 micrómetros. Es como lo decía, por ejemplo, podemos encontrar desde un grano de arroz, lo digo así porque es algo que es más visible, más algo que todos podemos imaginar, hasta un virus, que es algo que ya no podemos ver. Entonces, estas partículas que van entre 2.5 y 5 micrómetros, esas partículas ya las podemos inhalar. No todas llegan hasta nuestro sistema respiratorio, o sea, algunas se quedan en la nariz o atrapadas en la garganta. Yo a veces le digo a mis alumnos, a veces cuando sienten que les lastima algo, ¿no? Que tienen aquí un polvito en la garganta, bueno, esas son partículas que están ahí atrapadas, pero hay otras que sí consiguen pasar hacia los bronquios, ¿no? De menos de 2.5 sí consiguen pasar. Sí, exactamente. Y un poco tomando aquí el comentario ahorita de Adrián, de las determinaciones que se hacen en Ciudad de México y aquí, se hablan de las PM10, ¿no? Las partículas menores de 10 micras o PM2. Y entonces, dependiendo del tamaño, será, ¿no? Donde estén llegando. Como bien dices ahorita, habrá unas que se queden, las más grandes se quedarán en la parte superior. Así es. Pero sí hay unas, las menores de 2 micras, que están llegando hasta los bronquioles, ¿no? Definitivamente. Así es. Sí, están llegando. Aquí, como bien dices, a lo mejor es nada más la parte del análisis más preciso para los microplásticos, ¿no? Sí, y el riesgo más grande que existe es que una vez que están dentro ya no se pueden expulsar, o sea, bueno, sí existe la producción de moco y flema y todo, y eventualmente podrán salir, pero van ocupando espacio. Y si vemos que nuestros pulmones son como globitos que se inflan con aire, pues si está el globito medio lleno de algo más que no es aire, pues ya nos está causando por ahí problemas, ¿no? Crónicos o alguna insuficiencia respiratoria. Sí, exactamente. Claro, bueno, esto es una exageración, ¿no? Tendría que la persona estar muy expuesta, ¿no? Que estar en una situación bastante extrema, pero pues también hay que ponernos a pensar. Luego decimos, yo hoy me siento como con alergia porque me llora el ojo o ya estoy estornudando mucho y pues no vemos realmente nada en el medio ambiente. Entonces, sí vale la pena pensarlo, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Ok, tenemos una pregunta de la audiencia que está conectada. La doctora Regina, adelante.
Hola Anita, ¿qué tal? Estaba esperando, pensando que iban a leer. Mi duda es si en alguno de estos estudios se ha considerado el efecto combinado de alergenos con microplásticos. Ya hay algunos estudios de aerobiología que, por ejemplo, estudian la fluctuación de algunos pólenes que son altamente alergénicos en el ambiente durante ciertos periodos, ¿no? Por ejemplo, en etapas estacionales de floración. Y bueno, a mí se me ocurre que probablemente esta combinación pueda potenciar el efecto de los alergenos. No sé si hay algo reportado al respecto, tal vez lo dijiste y no lo atendí. No, de hecho no hablé de eso específicamente. Lo que sí había yo encontrado en la literatura se refiere a que las micropartículas ya se están como pegando a los polvos o a los aerosoles que ya existen. En este estudio que nos indicaban de parte en el Golfo Pérsico, pues sí se llegó a encontrar que las microfibras no andan solitas flotando, sino que ya se unen, ya se juntan con todo lo que son los aerosoles y las partículas de polvo y que se pueden inhalar. Ahora, lo que tú mencionas de pólenes y alergenos, pues sí sería algo muy interesante para revisarlo también y que pues sí se me hace lógico que pueda eventualmente suceder y potenciar, ¿no? El efecto no solo del alérgeno, sino también pues de la parte química de todo lo que trae la microfibra como material sintético. Muy bien, tenemos otra pregunta. Mil disculpas, no dice el nombre, nada más dice S. González. Adelante. Bueno, tenemos su pregunta por escrito y dice así. Si a usted le tocara proponer un proyecto de investigación para seguir abordando en el tema, ¿en qué se centraría y qué tipo de infraestructura requeriría? Bueno, para hacer esta propuesta tendríamos que muestrear en diferentes sitios de la ciudad, me imagino aquí la ciudad de Querétaro. Tomaría la parte residencial, la parte urbana y la parte industrial. Aquí tenemos, a mí me parece un lugar fabuloso para hacer este tipo de estudio porque no tendríamos que salir a buscar los lugares porque los lugares ya están aquí. Entonces, pues sí, si eso es lo que están preguntando, pues sí, trataría de diseñar las trampas para ir acumulando lo que se depositara, tal vez en algún medio acuoso, y pues después por cromatografía o algún tipo de análisis, identificaría lo que hay pues en esas muestras que se tomaran, ¿no? También podría llegar a encontrar otras cosas como metales pesados, ¿no? En la atmósfera, pero sería cuestión de ajustar el análisis para encontrar qué es lo que nos está trayendo el viento, ¿no? Aquí a la ciudad de Querétaro. Bueno, parece ser que esas son todas las preguntas. Le agradecemos nuevamente a la maestra Ana por esta presentación. Gracias. Y también a todos ustedes por atender a este seminario. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.